abrir sus Biblias en Colosenses, capítulo 2. Hoy vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el 8. Colosenses, capítulo 2, 1 al 8. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Padre Celestial, te damos gracias por poder una vez más estar reunidas para escuchar tu palabra, para aprender, y oramos, Señor, que tú nos des un corazón atento, que tú dispongas nuestras mentes en este tiempo para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por el tiempo que podemos compartir juntas, alabando tu nombre, y también podemos disfrutar la compañía y podemos gozarnos y reírnos y divertirnos juntas. Y damos gracias, Padre, por todas estas bendiciones que tú nos das al compartir como cuerpo de Cristo. Y oramos, Señor, por las hermanas que hoy no están con nosotras. Recordamos, Señor, que tú puedas suplir sus necesidades, atender, Señor, a cada una según la necesidad que tenga, Señor, como tú sabes. Recordamos en especial la salud de nuestra hermana Alicia, también de nuestra hermana Cristina, Señor, que tú les asistas, les guardes. Gracias, Señor, por tu cuidado sobre sus vidas. Oramos por la salud también de la nuera de nuestra hermana Isabel. Oramos por la mudanza de Isabel y también por la salud de Nadia, Señor, para que ella pueda sentirse mejor para mañana. Pedimos, Padre, que tú guardes a las hermanas que no pudieron llegar por otros motivos, que tú les sostengas y les fortalezcas y que puedan participar el día de mañana en el culto. Bendice, Señor, el resto de la reunión. Edifícanos, Señor, por medio de tu palabra. Habla a nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Estoy segura que se han preocupado alguna vez por alguien. O muchas veces, ¿verdad? No creo que una sola vez. Quizás se han preocupado por un esposo que tiene un trabajo de riesgo, o tal vez por sus hijos cuando comienzan a independizarse y tienen que viajar solos, o cuando comienzan a relacionarse con otros jóvenes, se preocupan por su vida espiritual. Tal vez te has preocupado por una amiga que está pasando por momentos difíciles, o tal vez te preocupas por un familiar que tiene problemas de salud. Todas en algún momento nos hemos preocupado por otras personas. Pablo también estaba preocupado por otras personas. Estaba preocupado por la vida espiritual de los colosenses. Y aunque no los conocía personalmente, deseaba fortalecerlos y consolarlos. En el versículo 1, Pablo dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones. Y en el versículo 5 dice: porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Pablo les hacía llegar que su preocupación los acompañaba, ¿sí? Y la verdad es que resulta mucho más difícil preocuparse por personas que no conocemos, ¿verdad? Nos preocupamos cuando escuchamos las noticias de guerra, cuando escuchamos noticias de inundaciones u otras situaciones de peligro, y sinceramente nos preocupamos por esas personas y nos lamentamos, ¿verdad? Pero luego nos olvidamos. Quienes vuelven siempre a nuestra mente son aquellas personas que nosotros conocemos y que apreciamos. A ellos les recordamos. ¿Y qué solemos hacer cuando nos preocupa a alguien?
oramos, nos comunicamos, ya sea a través de una llamada o un mensaje, y probablemente nos acercamos para ofrecer nuestra ayuda, para ofrecer palabras de ánimo. ¿Qué hizo Pablo cuando se preocupó por los colosenses? En ese momento Pablo estaba preso, por lo tanto no podía ir a verlos. Entonces escribió una carta para estos hermanos, diciéndoles que oraba sin cesar por ellos, que estaba preocupado por su crecimiento espiritual, animándoles a perseverar firmes en la esperanza eterna, advirtiéndoles del engaño de los falsos maestros y recordándoles que contaban con la gracia de Dios. El pasaje que leímos hoy es la continuación de lo que vimos la última vez. ¿Recuerdan? Hablamos que nuestra esperanza está garantizada en la persona y la obra de Cristo. Y también dijimos que la evidencia de un verdadero creyente es que persevera, firme y fundado en la fe. Es vital que comprendamos la importancia de permanecer firmemente fundados en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque si tenemos una fe firme en la obra de Cristo, no caeremos en el engaño de los falsos maestros. Si tenemos una fe firme en la obra de Cristo, no caeremos en el engaño de los falsos maestros. ¿Y cómo podemos obtener una fe firme en la obra de Cristo? Bueno, veremos en el pasaje de hoy 3 cosas que podemos hacer para tener una fe firme. En primer lugar, para tener una fe firme en la obra de Cristo, necesitamos alcanzar pleno entendimiento. Versículo 2 dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Pleno significa llenar, inundar, es decir, mucho hasta desbordar. Entendimiento significa poner junto, percibir, comprender. Sería la virtud de percibir las cosas, compararlas, juzgarlas y deducir otras por medio de las que ya se conocen. Entonces, la idea de esta frase sería desbordar de conocimiento que ha sido comprendido, deducido y juzgado. O sea, que tenemos pleno entendimiento, significa que nada quedó fuera de nuestro conocimiento. Los falsos maestros enseñaban que la sabiduría o pleno entendimiento era el privilegio de unos pocos. En cambio, Pablo les dice aquí que anhelaba que todos los creyentes alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Para qué? Para que pudieran tener una firme convicción en lo que habían creído. ¿Y para qué? Dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. El propósito de alcanzar pleno entendimiento es conocer mejor el misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? Cristo habitando en nosotros. Porque si nosotros no conocemos la obra de Cristo, entonces no podemos confiar plenamente en ella. Cristo es el misterio de Dios. Es el revelador de Dios. Eso hablamos la última vez. Que Dios se dio a conocer mediante Jesucristo. Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Para poder lograr nuestro propósito de conocer mejor este misterio de Dios, que es la obra de Cristo en la cruz, debemos estudiar las Escrituras. Como dice Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que usa bien la palabra de verdad. No solo debemos conocer la palabra de Dios, debemos practicarla, vivir lo que aprendemos, usarla bien. Y los falsos maestros pensaban que ellos poseían la clave de la sabiduría y el conocimiento. Pablo refuta esta pretensión diciendo que todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están almacenados en Cristo y están disponibles para todos los creyentes, no solo para algunos. Y yo tengo aquí una breve lista con algunos de esos tesoros que podemos hallar en Cristo. Dice, perdón de pecados,
En Colosenses 1:14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. También podemos hallar vida nueva. Romanos 6:4 dice: somos sepultados juntamente con él para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. También hallamos redención. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. También hallamos santificación. 1 Corintios 6:11 dice: ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. También la sangre de Cristo que nos limpia. 1 Juan 1:7 dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. También allí encontramos un abogado para con el Padre. 1 Juan 2:1 dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. También hallamos fortaleza para tiempos difíciles. Efesios 6:10 y 11 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Estos son solo algunos de nuestros tesoros espirituales. Cuanto mayor sea nuestro pleno entendimiento, más firme será nuestra fe y mayores riquezas descubriremos en ella. En segundo lugar, para tener una fe firme, debemos poner atención a las advertencias. En el versículo 4 dice: y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Engañar significa literalmente extraviar, persuadir por medio del uso de artimañas. ¿Y cuáles son esas artimañas? Las palabras persuasivas. En el original, esta es una sola palabra y es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. Y es una palabra que se usa en el vocabulario legal, refiriéndose a un discurso persuasivo del abogado y de su habilidad para influir al tribunal a dar un veredicto favorable, ¿no? Lo que diríamos nosotros, un buen abogado. Los falsos maestros intentaban confundir a los colosenses por medio de este tipo de palabras persuasivas, argumentos convincentes. Por eso, Pablo les advierte: no se dejen engañar. La sabiduría y la filosofía de este mundo pueden ser agradables al oído, pero no debemos dejarnos engañar por ella. La intención del enemigo es engañar, y lo hace usando palabras persuasivas, enredándonos con palabras que logran convencernos. Satanás es muy astuto y desea que nosotras seamos engañadas y arrastradas al error. ¿Cómo podemos resistir ese engaño? Para resistir el engaño, debemos, primero, mantener la disciplina. En el versículo 5, Pablo les dice: mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Los colosenses podrían resistir el peligro del enemigo por medio del orden y la firmeza. El comentarista bíblico Carballosa dice así: las palabras orden y firmeza eran voces militares y describen la actitud de los colosenses, quienes al ser atacados por el enemigo habían cerrado filas, demostrando la formación ordenada y la madurez de una tropa muy bien preparada y disciplinada. Había algo que Pablo sabía: si los colosenses se mantenían firmes en la fe y con buena disciplina espiritual, podrían resistir. Pero era necesario que entendieran la importancia de no dejarse engañar por enseñanzas que les alejaran de Cristo. También, para resistir el engaño, debemos, en segundo lugar, permanecer alertas. En el versículo 8, Pablo les dice una vez más: mirad que nadie os engañe. Y ese mirad es enfático, es una advertencia. Es la idea de estar alertas, velando.
Y Pablo le dice a los colosenses que debían estar alertas, atentos para identificar el engaño del enemigo y así poder resistirlo. Por esta razón, nosotras debemos estar también siempre vigilantes, porque el engaño puede venir de cualquier lado y tan sutil que es probable que no lo notemos si no estamos alertas. Entonces Pablo les dice a los colosenses que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Filosofía, esa palabra es una combinación de dos palabras que ya hemos escuchado en alguna predicación: amor y sabiduría. Significa literalmente amor a la sabiduría. Este amor a la sabiduría no es amor a la sabiduría de Dios. De otra manera, Pablo no nos estaría advirtiendo contra ella, ¿verdad? El amor a la sabiduría de este mundo no puede ayudarnos en nada para nuestra salvación. La sabiduría en sí no es mala. Pablo se está refiriendo aquí a la sabiduría engañosa, a esa que los falsos maestros estaban utilizando para confundir a los colosenses. Pablo no está condenando el estudio y la preparación académica. Él solo condena todo aquello que tiene como objeto restarle la gloria a Cristo. La sabiduría del mundo es engañosa, sin sentido, vacía. Y nuestro enemigo emplea de muchas sutilezas para hacernos caer en el error. Nos distrae con pequeños detalles que la verdad no tienen la menor importancia comparado con las riquezas del misterio de Dios. Los griegos y los judíos de la época de los colosenses usaban mucho de estas filosofías que básicamente especulaban acerca de las cosas. Y los gnósticos enseñaban que Cristo no había venido en carne, porque ellos decían que el cuerpo es malo. Estas teorías eran solamente engaños, eran suposiciones sin fundamento, eran filosofías sin argumento sólido, y jamás podrán vencer la verdad de Dios, pero pueden confundirnos y distraernos. Entonces Pablo les dice que no se dejen engañar por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Y tampoco debemos dejarnos enredar en eso nosotros, en las tradiciones de los hombres, que son las prácticas o las enseñanzas que en lugar de seguir la voluntad de Dios, la contradicen o la desvirtúan. Los hombres, influidos por Satanás, han inventado muchas teorías para explicar las cuestiones de la vida, incluso la Biblia. Pero todas esas teorías y explicaciones humanas pretenden dejar fuera a Dios. Entonces Pablo les dice, no se dejen engañar por filosofías, huecas sutilezas, tradiciones de hombres, ni tampoco conforme a los rudimentos del mundo. La palabra rudimentos se refiere a los principios, las reglas y las regulaciones que han sido inventadas por los hombres. Son las engañosas especulaciones de esas teorías que pertenecen al mundo y no a Dios. En Gálatas 4:3, Pablo también les dice a los gálatas, nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, bajo los principios del mundo, sus reglas. Y en el versículo 9 les pregunta, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cómo es posible que quieran volver a vivir bajo esas reglas? No queremos, ¿verdad? Los principios y regulaciones del mundo no pueden ser de ningún provecho a nuestra vida espiritual. No debemos aferrarnos a ellos. Y entonces Pablo les dice, no se dejen engañar por nada de esto que es conforme al mundo y no según Cristo. Esta frase sería no conforme a la enseñanza de Cristo, ¿sí? Dice conforme a los rudimentos del mundo y no conforme a la enseñanza de Cristo. Y se refiere a cualquier filosofía, tradición, acción o práctica, cualquier cosa que no esté en armonía con las Sagradas Escrituras. Entonces, para que podamos mantenernos firmes con una vida ordenada, alertas, para no ser engañadas
tan fácilmente por medio de esas filosofías y huecas sutilezas que están basadas en las teorías de los hombres y en tradiciones que no están basadas en las enseñanzas de Cristo, nosotras debemos estar alertas. Y en tercer lugar, para tener una fe firme, debemos andar en Él. Versículo 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Por tanto, indica una transición en el argumento. Esta frase conecta el verso anterior con lo que está diciendo en este que sigue. Y en el verso anterior, el versículo 5, Pablo les dijo que se gozaba que podrían resistir el peligro del enemigo por medio de la disciplina espiritual que ellos tenían. Y dice ahora de la manera, esa frase de la manera que, se refiere a la forma que ellos habían recibido, algo que ya hicieron, ¿sí? Entonces le dice, por tanto, de la manera, vamos a cambiar el tema, pero unido a lo que estaba. Los colosenses habían conocido a Cristo por medio de las enseñanzas de Epafras. Así que ellos debían estar atentos y permanecer practicando eso, lo que habían aprendido. Así ellos no correrían el peligro de apartarse de la sana doctrina. Así recuerden lo que aprendieron. Manténganse conforme a lo que ustedes aprendieron. Y les dice, conforme a lo que como habéis recibido a Cristo, ¿sí? Habéis recibido es lo mismo que recibisteis. Esta palabra se usa para describir el acto de una verdad que se transmite. Quiere decir que los colosenses recibieron voluntariamente la palabra de Dios. Y eso también Pablo se los dijo a los filipenses y a los gálatas. ¿Se acuerdan en Filipenses 4:9? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí, esto haced. El mismo consejo que les da a los colosenses. Y en Gálatas 1:9 les dice, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No se aparten de lo que ya recibieron. Lo mismo les dice a los colosenses. Pablo les anima a que sigan viviendo fielmente como al principio, que no se desviaran, que continuaran por ese camino tal como iban, porque iban bien. Y los exhorta a continuar firmes en la práctica de la fe que recibieron al principio. Y les dice, así como lo recibisteis a Cristo, andad en Él. Manténganse en ese camino. Ese verbo andar está en el tiempo presente. Es una acción continua. Y está además en el modo imperativo, indicando que es un mandato. Entonces, es nuestro deber cristiano andar en Él, ¿sí? Es un mandato. Y hay 4 cosas en el versículo 7 que evidencian el andar del verdadero creyente, que expresan una acción continua y un progreso en la vida espiritual. La primera es arraigados. Arraigar es echar raíz, hacerse estable, estar firmemente plantado. Da la idea de un árbol que tiene raíces fuertes, que causan que el árbol entonces se mantenga firme. Los cristianos tenemos la responsabilidad de estar firmemente plantados con fuertes raíces que nos hagan estables en la fe. La segunda cosa es sobreedificados. Sobreedificar es edificar sobre, es construir encima de. Y los cristianos debemos edificar sobre Cristo, que es el mejor fundamento que puede existir. Aferradas a Cristo, edificaremos sobre un fundamento seguro, que no se va a mover. La tercera es confirmados. Y confirmar significa estabilizar, asegurar, hacer firme. Y tiene la idea de estar establecido y firmes en los pasos de la fe. Y la única manera en que nosotros podemos estar estabilizadas y dar pasos firmes es por medio del estudio de las Escrituras y también por medio de nuestra vida de oración, para entonces no depender de nuestras propias fuerzas, sino de la fidelidad del Señor. Y la última es abundar en acciones de gracia.
La Biblia nos enseña a ser agradecidas. El cristiano debe abundar en acciones de gracias para con el Padre por todo lo que ha hecho, lo que hace y lo que hará por nosotros. En Efesios 5:20, Pablo otra vez dice, dando siempre gracias en todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una actitud de agradecimiento puede hacerte más fuerte espiritualmente y te ayudará a reconocer la bondad de Dios en cada momento. Entonces, tendremos una fe firme si permanecemos arraigadas, sobreedificadas, confirmadas y además abundando en acciones de gracias para con nuestro Dios. Muy bien, una fe firme es aquella que ha alcanzado pleno entendimiento, que está atenta a la advertencia y además que se ejercita en su andar con Cristo. Una fe firme nos ayudará a mantenernos alertas para no caer en el engaño. ¿Cómo estás viviendo tú en estos momentos? ¿Estás viviendo una vida ordenada, disciplinada y firme en la fe en Cristo? ¿Cómo está tu disciplina espiritual? Pablo nos anima a vivir como es digno del Evangelio, con una fe firme. A los filipenses les dio el mismo consejo. Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe. ¿Cómo lograremos eso? Bueno, el pleno entendimiento en la sabiduría de Dios nos ayudará a conducirnos como es digno del Evangelio y nos ayudará a saber lo que debemos hacer. La seguridad producida por este conocimiento nos dará la confirmación y la fortaleza espiritual, la madurez y la unidad que necesitamos por medio del amor. Toda persona que ha puesto su fe en Cristo posee el mejor antídoto para enfrentarse al veneno mortífero de las filosofías de los hombres. Y nosotros tenemos a nuestra disposición todas las riquezas de Cristo. Sin embargo, encontrar ese tesoro oculto de sabiduría y entendimiento requerirá esfuerzo de nuestra parte. ¿Cuánto esfuerzo dedicas hoy a buscar el tesoro que te ofrece Dios? ¿Qué esfuerzo necesitas hacer aún para alcanzarlo? Mantén tu mirada en Cristo. Recuerda agradecer a Dios por sus bondades para contigo y alerta, ten cuidado, pon mucha atención, no te dejes engañar. Recuerda cada día la poderosa obra que Cristo hizo en la cruz para salvarte a ti. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por los consejos que allí nos has dejado, gracias porque podemos aferrarnos a ella y entonces poder estar atentos. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra, a cada día practicarla, a desear hacer tu voluntad y mantenernos, Señor, atentos a la verdad para no distraernos con detalles, costumbres y filosofías de este mundo que van a influenciar sobre nuestra manera de pensar, que no sea conforme a la que tú has dejado en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a guardar estas advertencias en nuestro corazón para que podamos honrarte con nuestras vidas. Bendice, Padre, ahora el tiempo de comunión, el tiempo que podamos compartir con los alimentos y bendice, Padre, a cada una de las hermanas esta tarde para que podamos compartir y hablar cosas que honren tu nombre, que podamos ser de ánimos unas a otras en nuestra conversación. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Bueno, vamos a dar una oportunidad a aquellas que todavía no se animaron, a ver si juntaron un poco de